Buenas tardes chicos, ¿cómo estamos? Yo soy el licenciado en enfermería Héctor Gómez. El tema que me toca hablarles es el módulo 3, control y seguimiento del niño sano. Para hablar un poquito sobre esto, tenemos que definir primeramente a qué llamamos control del niño sano. La OMS lo define como el control integral que tiene como objetivo evaluar el crecimiento, el desarrollo y la salud general de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia. Cada control abarca diferentes pilares, pero dentro de ellos los principales son la vacunación, la alimentación, el crecimiento y el neurodesarrollo. Los controles que vamos a ver lo podemos resumir de la siguiente forma. Durante el primer mes de vida, hablamos de que el primer control se realiza al nacer durante la recepción del recién nacido. Posterior a eso tenemos a las 48 o 72 horas y luego una vez por semana. Después estos primeros controles los vamos a realizar en el servicio de neonatología del hospital, ¿sí? Posterior a ellos, a partir del mes de vida, ya vamos a pasar a lo que es el control en la salita o en algún centro de atención primaria o un pediatra. Bien, en este caso vemos de que los controles van a ser del primer mes al sexto mes van a ser cada mes, es decir, un control al mes, después otro a los 2 meses, otro a los 3 y así sucesivamente hasta los 6 meses. Posterior a eso, a partir de los 6 meses hasta los 24 meses, es decir, hasta los 2 años, vamos a tener que los controles se realizan cada 3 meses. Entonces vamos a tener un control a los 9 meses, otro a los 12 meses, es decir, al año, otro a los 15 meses, 18 meses, y después de acá ya nos saltamos a los 22 meses o a los 24 meses, dependiendo del pediatra. Después de los 2 años, cada control se va a realizar cada 6 meses, entre los 2 años y los 5 años, es decir, que vamos a tener dos controles cada año. Y desde los 5 años en adelante ya los controles van a ser anuales. Bien, abarcando un poquito lo que es la recepción del recién nacido, es decir, nuestro primer control, vamos a priorizar lo que es el examen físico, la escala de Apgar y edad gestacional y la profilaxis. Dentro del examen físico tenemos que hablar de qué es un recién nacido normal o a término. Vamos a hablar de que tiene un peso que ronda entre los 2,5 kilos y los 4 kilos. Su altura o su talla va a ser de 50 centímetros, más o menos 2, es decir, que va a variar entre los 48 y los 52 centímetros. El perímetro cefálico va a ser, va a rondar entre los 33 centímetros y los 37 centímetros. El perímetro torácico va a rondar entre los 31 centímetros y los 35 y el perímetro abdominal oscila entre los 28 y 30 centímetros. A su vez, podemos clasificar al recién nacido según su peso. En macrosómico, cuando pesan más de 4 kilos, con peso adecuado al nacer, es decir, va a pesar entre los 2,5 kilos y los 4 kilos. Bajo peso al nacer, por debajo de los 2,5 kilos. Muy bajo peso al nacer, menor a 1.500 gramos, es decir, al kilo y medio. Y extremadamente bajo peso al nacer, que es menor a 1 kilo. Durante el examen del recién nacido, tenemos que evaluar, además de
lo que sea talla, peso, la antropometría. También tenemos que evaluar los reflejos que vamos a ir encontrando. Tenemos el reflejo de marcha automática, como ven, al niño se lo para y se trata de apoyarlo sobre la camilla o sobre donde estemos haciendo la recepción del recién nacido, y este va a tender a intentar caminar, por eso dice marcha automática, es decir, va a apoyar los piecitos y va a hacer movimientos como de querer caminar. Estos aparecen a las 34 semanas de gestación y tendría que desaparecer entre el primer y el segundo mes de vida. Luego tenemos la presión palmar y plantar, que son los que ven acá. ¿Qué es este reflejo? Bueno, lo que realizamos con esto es realizar un pequeño estímulo en la palma de la mano del bebé, y este lo que va a tender a hacer es agarrar o apretar con la mano esa zona con lo que estemos estimulando. Es decir, en este caso, como vemos en la imagen, lo realiza con el dedo, entonces se prende al dedo. En el caso de abajo, la presión plantar, vemos que también lo hace con los dedos, pero la diferencia está en que lo que el niño va a realizar es la flexión de los dedos, como ven acá. Este aparece a partir de las 28 semanas de gestación y desaparece o debería desaparecer a los 5 meses de vida. El reflejo de Moro o reflejo de susto aparece a las 32 semanas de gestación y debería desaparecer a los 3 meses de vida. El reflejo de Moro o de susto es la reacción que tiene el niño ante estímulos sonoros muy fuertes o ante la sensación de caída. Es decir, lo tomamos al niño entre las manos y lo bajamos bruscamente, entonces el niño va a tender a exaltarse, a abrir los brazos y extenderlos hacia afuera y hacia arriba. Después, el reflejo de búsqueda, que es este que ven acá, aparece al nacimiento y desaparece al mes de vida. En el reflejo de búsqueda lo que hacemos es realizar un pequeño estímulo sobre la mejilla del niño, y este lo que tiene que hacer es girar la cabeza en dirección hacia donde se encuentra el estímulo. Es decir, en este caso estamos viendo que está estimulando su mejilla derecha, entonces debería girar la cabeza en dirección derecha, en búsqueda justamente de lo que está realizando el estímulo. Y el reflejo de succión aparece a las 28 semanas de gestación y desaparece aproximadamente a los 3 meses de vida, que es este que ven acá, que es el reflejo de que cuando nosotros estimulamos lo que sean los labios del bebé, este empieza a querer realizar una succión. Como ven ahí en la imagen, también eh, no solamente coloca lo que es el estímulo sobre los labios, sino que introduce un poco el dedo para comprobar de que tenga esa pequeña succión. Bien, acá tenemos otra escala para evaluar a nuestro niño, la escala de Apgar. Las siglas de Apgar justamente significan apariencia, que nos hace referencia al color, pulso o también frecuencia cardíaca, gestos, que son los reflejos, la A de actividad o tono muscular, y la R de respiración o esfuerzo respiratorio. Entonces, la escala va a tener una puntuación de 0 a 2 puntos, siendo 0 el peor y 2 el mejor. Entonces, cuando hablamos de la apariencia o el color, vemos que cianosis habla de que todo el niño se encuentre justamente cianótico, es decir, con una coloración
coloración entre azulada y violácea. Acrocianosis es cuando presenta la cianosis periférica o en los miembros, es decir, brazos y piernas. Y una coloración normal, es decir, rosada, va el mejor puntaje. Bien, en cuanto al pulso, hablamos de que si tiene el pulso ausente, si tiene una puntuación, un pulso menor a 100 por minuto y mayor a 100 por minuto. Los gestos y los reflejos, hablamos de si no tiene reflejos, si no tiene gestos, es decir, no hay respuesta, si realiza muecas a nuestros diferentes estímulos o si aparece el llanto. La actividad y el tono muscular. Hablamos de la flacidez de los miembros, es decir, no tiene tono muscular. Estos están flácidos, estirados, es decir, en extensión. Después tenemos la flexión, los miembros están flexionados. Y el mejor puntaje es cuando tenemos movimiento activo, es decir, no solamente la flexión, sino que el niño realiza ciertos movimientos. Respiración o esfuerzo respiratorio. Ausente, llanto débil o quejumbroso y llanto vigoroso. Una vez obtenido un puntaje donde vamos a evaluar cada uno de estos ítems, de estos 5 ítems, y le vamos a dar un puntaje, tenemos que sumarlo. Se realiza esta valoración al minuto del nacimiento y a los 5 minutos. En algunos casos podemos realizar una valoración extendida donde vamos a volver a realizar el examen entre los 15 y los 20 minutos. Estos valores nos dan de que si tenemos un puntaje equivalente de 7 a 10, estamos diciendo que el niño está en condiciones normales. Mientras que vamos a ver una asfixia leve, moderada o severa, en el caso de la leve, con un puntaje de 6 a 7, moderada de 4 a 6 y severa menor de 4. Ahora pasamos a lo que es la evaluación de la edad gestacional. Acá vamos a evaluar también 5 ítems, donde vamos a evaluar la forma del pabellón auditivo o de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Para la forma de la oreja, vemos que aplanada y sin incurvación, borde superior parcialmente incurvado, todo el borde superior está incurvado y el pabellón está totalmente incurvado. Tamaño de la glándula mamaria, no palpable, no se lo ve. Palpable menor a 5 milímetros, palpable entre 5 y 10 milímetros, palpable mayor de 10 milímetros. Formación del pezón, apenas visible, sin areola, diámetro menor a 7 milímetros, areola lisa y chata, diámetro mayor a 7,5 milímetros, areola punteada, borde no levantado, diámetro mayor de 7,5, areola puntada y borde levantado. La textura de la piel, muy fina y gelatinosa, fina y lisa, más gruesa, discreta descamación superficial, gruesa, grietas superficiales, descamación de manos y pies, o gruesa con grietas profundas y apergaminadas. Los pliegues plantares no presenta marcas mal definidas en mitad anterior,
marcas bien definidas en la mitad anterior y surcos en la mitad anterior. Ahí lo ven. Surcos en la mitad anterior y surcos en más de la mitad anterior. Todo esto nos da un puntaje que nos va a determinar la edad gestacional. Vemos que entonces una puntuación de 0 vamos a tener 29 semanas, una puntuación de 5 va a ser de 30 semanas, una puntuación de 10 a 16 hablamos de 31 semanas de gestación y así sucesivamente. Entonces, a grandes rasgos, hablamos de que el niño es un posmaduro cuando tiene 42 o más semanas de gestación. El niño se lo considera a término cuando presenta una edad gestacional entre 37 y 41 semanas, un prematuro leve cuando hablamos entre las 35 y 36 semanas, prematuro moderado entre las 32 y 34 semanas y prematuro extremo menos de 32 semanas de gestación. Ahora hablamos de lo que es la profilaxis. Para la profilaxis estamos hablando de que tenemos en cuenta estas cuestiones. La administración de la vitamina K, justamente porque el niño tiene una deficiencia de vitamina K, justamente lo que buscamos con esto es prevenir las hemorragias. La vacunación contra hepatitis B y contra BCG y la aplicación de las gotas oftálmicas, justamente para proteger de la conjuntivitis neonatal. Ahora hablamos de las pesquisas neonatales. Estas deben de realizarse entre las 48 y 72 horas del nacimiento. Son obligatorias y gratuitas, tanto en la parte pública como en la parte privada. ¿Qué es la pesquisa neonatal? Se toma una muestra de sangre de la parte posterior del talón o del talón del pie del recién nacido entre este tiempo, lo que nos permite detectar de manera precoz ciertas enfermedades: hipotiroidismo congénito primario, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, galactosemia, deficiencia de biotinidasa. Además, también se cuenta con otros tipos de pesquisas, como las autoemisiones acústicas, para saber si el niño presenta o no hipoacusia, y para la retinopatía del prematuro mediante el fondo de ojo. En este caso estamos hablando de que es recomendable, según la bibliografía, en niños que presenten entre 30 y 31 semanas de gestación. Inclusive podemos llegar a hablar de las 32 semanas, pero ya depende de la bibliografía. Pero de 28 semanas a 31 semanas de gestación se realiza lo más pronto posible. Mientras que en el caso de niños que sean de más de 32 semanas de gestación, se pospone esta prueba o se puede posponer inclusive hasta los 3 meses, hasta las 3 semanas. En el primer caso lo hablamos de que trate de hacérselo inmediatamente. Eh, Bien, todo esto estábamos hablando hasta el momento de la recepción del recién nacido. Ahora pasamos a la primera semana de vida. Se espera que en la primera semana de vida el recién nacido baje su peso, aproximadamente una pérdida del 5 al 10% de su peso al nacer.
Debemos evaluar la adaptación del niño al medio. Puede aparecer ictericia durante los primeros días de vida y debemos evaluar el vínculo con sus cuidadores. Desde la segunda semana de nacido hasta los 6 meses, en cada control debemos evaluar o debemos esperar lo siguiente. A nivel motriz, que el niño levante la cabeza y empiece a prepararse para el gateo. A nivel cognitivo, que atienda a estímulos visuales y sonoros. A nivel del lenguaje, que se comunique con el llanto y las sonrisas y que comience con el balbuceo. A nivel social, es dependiente de los padres y de las personas más próximas. Entonces, durante el control del primer mes, vemos el aumento de peso, vemos el aumento del perímetro cefálico. Durante los primeros 3 meses, vemos que el aumento del perímetro cefálico va a ser de aproximadamente 2 centímetros por mes, luego de los cuales va a decaer a 1 centímetro por mes. Debemos seguir evaluando el vínculo con los cuidadores y desde el momento que el niño sale de lo que es el hospital, debemos promover en todo momento la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Es decir, el niño solamente debe recibir la teta y leche materna. No debes recibir agua, no debes recibir alimentos, no debes recibir otro tipo de leche, como las leches en polvo o leche de vaca. Solamente leche materna. Durante el segundo mes, vemos lo que es el crecimiento del perímetro cefálico, la evaluación del vínculo familiar, y acá empezamos con las vacunas. Hablamos de que a los 2 meses tenemos las primeras vacunas del niño, luego de el nacimiento, que son la vacuna de la quíntuple, la antipoliomielitis, rotavirus y la neumo 13, que también la podemos encontrar como Prevenar 13. Y vemos lo que es la lactancia exclusiva. Tenemos que evaluar cómo es la técnica de lactancia de la madre, la posición, la succión, si tiene una correcta técnica. Durante el tercer mes de vida, lo mismo, el perímetro cefálico aumenta a 2 centímetros, la evaluación del vínculo y la vacuna contra el meningococo. A partir del cuarto mes vemos que el crecimiento del perímetro cefálico se reduce a 1 centímetro por mes aproximadamente. Debemos evaluar que el crecimiento esté siendo uniforme, evaluar el desarrollo del niño. Repetimos las vacunas de los 2 meses, es decir, la quíntuple, la antipoliomielitis, rotavirus y neumo 13. Seguimos con lactancia exclusiva. Quinto mes, perímetro cefálico aumenta en 1 centímetro, crecimiento uniforme, evaluar el desarrollo. Repetimos la vacuna de los 3 meses, es decir, la del meningococo, y seguimos haciendo hincapié en la lactancia exclusiva. A partir del sexto mes, el crecimiento, seguimos con el perímetro cefálico de 1 centímetro, evaluamos el desarrollo, las vacunas cambian un poco, tenemos la quíntuple, la polio, que son las vacunas que se le aplica al niño, y la antigripal. Acá la neumo 13 está mal, después lo corrijo. Lactancia exclusiva y además tenemos que empezar el asesoramiento sobre el inicio de la incorporación de alimentos sólidos a la dieta del niño a partir del séptimo mes de vida. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de que el niño debe recibir lactancia
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida. A partir del séptimo mes de vida, ya empezamos con la alimentación complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la lactancia, pero que la lactancia solamente no es, ya no aporta todo lo que todos los nutrientes que necesita el niño. Entonces tenemos que empezar a incorporar o complementar esta alimentación con otras cuestiones, con otras cosas. Ahí es donde empezamos el puré del zapallo, de papa, la batata, ¿sí? Alimentos blandos, preferentemente de color amarillo, podemos llegar a ver. Bien, ahora pasamos a lo que es el desarrollo desde los 6 meses de vida a los 12 meses. ¿Qué debemos esperar? A nivel motriz, que empiece a gatear, que se ponga de pie, que intente pararse, inclusive puede llegar a dar algunos pasos. A nivel cognitivo, vamos a ver que tiene un juguete favorito, es decir, un juguete que lo lleva a todos lados o con el que más prefiere jugar. Aumenta su independencia y curiosidad. A nivel de lenguaje, empieza a decir sus primeras palabras. A nivel social, muestra más interés por los grupos. Es decir, que necesitamos empezar a estimular lo que es el lenguaje, que la familia empiece a incorporar palabras al vocabulario del niño, que ya no le hablen con ciertos vocablos o gestos sobre lo que quiere, sino que cuando el niño pida algo o quiera algo, le digamos el nombre de lo que está pidiendo. Por ejemplo, quiere un juguete. Bien, le decimos juguete. Y a lo sumo le podemos nombrar el juguete, por ejemplo, coche, cochecito. Por ejemplo, si quiere un vaso, le decimos vaso y tratar de hablarlo de la forma más tranquila posible y gesticulando bien la palabra, cosa que el niño pueda aprender bien. Como ya habíamos mencionado, hablamos de que los controles después de los 6 meses pasábamos a cada 3 meses. Vamos a evaluar lo que es el crecimiento del niño, la lactancia materna con la alimentación complementaria. Recuerden de que habíamos hablado de que a partir del séptimo mes vamos a empezar a ingresar alimentos. Primeramente los de color amarillo. Luego de los 9 meses pasamos al control del año. Vamos a evaluar el crecimiento del niño. A esta altura el niño debería haber crecido por lo menos la mitad de la estatura con la que había nacido, es decir, si nació con una talla de 50 centímetros, debería haber aumentado a 25 centímetros hasta este punto. Es decir, que ahora va a tener 75 centímetros. Y el peso durante el primer año de vida debería duplicarlo e inclusive triplicarlo. Lactancia materna con alimentación complementaria. Hablamos de las vacunas del año. Acá recién nombramos lo que es la Neumo 13, no en el anterior donde habíamos dicho en las 6, a los 6 meses. Entonces, hablamos del refuerzo de la Neumo 13, la primera dosis de la triple viral, dosis única de hepatitis A y antigripal. Con la antigripal vemos una cuestión de que, según el calendario, podemos llegar a realizar la segunda dosis de antigripal luego,
Vieron que la primera la teníamos a los 6 meses. Según el calendario, podemos realizar la segunda dosis entre el año y los 2 años de vida. Inclusive se habla de que ya desde los 7 meses podemos aplicar la segunda dosis. Otro tip importante, comenzamos a usar los brazos para vacunar. Hasta este momento solamente estábamos vacunando en lo que sea muslo, vasto externo, ¿sí? Y ahora, ¿por qué hacemos el cambio a los brazos? Porque el niño comienza a caminar. Entonces, em, si nosotros llegamos a vacunar en las piernas y el niño ya está empezando a dar sus primeros pasos, a intentar caminar por su cuenta, lo que vamos a hacer es causarle dolor en la pierna, lo que va a retrasar la deambulación del niño. Bien, desde el año de vida y hasta los 2 años debemos evaluar o debemos esperar lo siguiente. A nivel motriz que comience la caminata, como ya habíamos hablado, que aprenda a subir escalones. A nivel cognitivo, muestra más interés por los libros y los juguetes. A nivel de lenguaje, empieza a unir palabras, pero se confunde con frecuencia, es decir, empieza a crear oraciones, oraciones pequeñas y cortas. A nivel social, empieza a perder el apego con sus padres y busca jugar con otros niños, es decir, no es que el niño directamente rechaza a los padres, sino que una vez que está en algún lugar, este niño empieza a querer jugar más que estar con la familia, más que estar con los padres. Empieza a querer jugar y más si ve a otros niños de su edad o a otros niños, inclusive un poco más grandes. Empieza a intentar socializar. Bien. El siguiente control es a los 15 meses, es decir, al 15º mes. Vemos la evaluación del crecimiento y el desarrollo, lactancia materna con la alimentación complementaria. Cada vez la alimentación va siendo menor la lactancia y vamos a incorporando más alimentos a lo que es la alimentación. Ya podemos empezar a incorporar alimentos verdes, hojas y las vacunas. Tenemos la quíntuple, el refuerzo, un refuerzo de la meningococo, la primera dosis de varicela y la primera dosis de fiebre amarilla. A los 18 meses tenemos que seguir evaluando lo que es el crecimiento del niño. Vemos la colocación de las vacunas faltantes, si hay que recuperar alguna. Inclusive hay algunas vacunas que en el calendario aparecen entre los 15 y 18 meses, es decir, que podemos aplicarlo en esa franja etaria. Y la preparación para el destete. ¿Por qué? Porque se va acercando a lo que sean los 2 años. Y hablábamos de que entre las recomendaciones de aporte nutricional y demás, nos recomiendan de que la lactancia sea hasta, puede durar hasta los 2 años. Algunos niños, inclusive a esta altura, puede que ya hayan realizado el destete por sí solo. En otros casos, ya vamos a tratar de prepararlo para el destete. Bien. Después pasamos a los que sean el control a los 22 meses o dependiendo del pediatra, directamente podemos pasar el siguiente control a los 2 años. Evaluamos el crecimiento, vemos el destete, vemos cómo continuar la alimentación, es decir, necesitamos asesoramiento sobre la alimentación
qué darle, qué no darle. Ahora podemos incorporar alimentos de color rojo. No son recomendables antes porque justamente pueden causar ciertas alergias en el niño. El tomate, la frutilla. Bien. Desde los 2 a los 4 años, evaluamos a nivel motor que el niño aprenda a montar en bici o inclusive en patineta. A nivel cognitivo, presta más interés por el dibujo, es decir, que empieza a querer dibujar con los lápices, viromes, donde encuentra, en las paredes, en el piso, por la ropa, por los muebles. A nivel de lenguaje, su lenguaje es prácticamente perfecto, puede tener problemas con algún fonema o inclusive tartamudear. Y a nivel social es donde se viene el problema. ¿Por qué? Porque empieza la época de las rabietas, donde empiezan a realizar las rabietas cuando no se les da o no obtienen lo que quieren. Y también es la época de los porqués, donde cuestionan todo, donde empiezan después de cada pregunta dicen, ¿por qué? Y le respondés y después, ¿y por qué? Y respondés, ¿y por qué? Y así de manera infinita. Luego, entre los 4 y los 6 años, según la bibliografía, en otros casos, de entre los 4 y los 5 años, vemos que a nivel motriz el niño ya empieza a saltar, trepa con habilidad y empieza con su gusto por el baile. Le encanta el baile. A nivel cognitivo, perfecciona el dibujo, se viste solo, gana autonomía, es capaz de expresar emociones y pensamientos a nivel del lenguaje, es decir, cuando algo le disgusta o inclusive cuando tiene algún tipo de idea sobre algún nuevo juego, sobre algún plan. Y a nivel social disfruta con los juegos en grupo, es decir, con las actividades grupales. Ya no es solamente con la familia o con los chicos, sino que ya empieza la integración a nivel social. Además, a esta altura ya deberíamos haber empezado con la escolarización. Entonces, dentro de los controles de los 2 a los 5 años, estos se realizan cada 6 meses. Se evalúa el crecimiento constante del niño, se asesora sobre la alimentación, sobre qué le gusta, cómo darle de comer, qué es lo que debe comer, y las vacunas, dentro de la importancia, las vacunas del ingreso escolar a los 5 años. El refuerzo de la poliomielitis, la segunda dosis de la triple viral, el refuerzo de la triple bacteriana celular y la segunda dosis de varicela. Actualmente contamos con una segunda dosis de varicela, es decir, que al tener las dos vacunas de varicela aplicadas, el niño no va a padecer lo que es varicela. Anteriormente, solamente el calendario nos permitía una vacuna de varicela, lo que hacía que el niño se enferme de varicela, pero que los síntomas no interfieran con su vida y no causen hospitalización o síntomas graves. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, con respecto a lo que es varicela, deberíamos consultar cada vez que sea necesario la aplicación de una dosis de varicela, consultar si el niño tuvo o no varicela, porque si bien es una enfermedad que ya casi no la encontramos en nuestra población, aún así puede aparecer. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos aplicando una vacuna de varicela a un niño que ya tuvo varicela, no causamos inmunidad porque el niño ya tiene una inmunidad natural al haberse enfermado. Entonces, si el niño tuvo varicela, no debemos aplicar la vacuna de la varicela.
Después, otra herramienta que vamos a tener muy a mano son las tablas de percentiles, que van a ser muy útiles hasta los 5 años. Hablamos de que, bien, en este caso tenemos un peso para la edad. Vemos acá que tenemos los pesos en kilogramos y acá la edad en meses y años. Entonces tendríamos que ver, supongamos, tiene 6 meses y está pesando aproximadamente 7 kilos. Entonces, vamos desde los 6 meses y buscamos dónde estaría los 7 que serían acá. 7 kilos, 6 meses. Entonces, punteamos acá. ¿Qué nos quiere decir esto? Que está cerca del medio. Quiere decir que el niño tiene un crecimiento acorde al peso para la edad. Si bien se considera de que los percentiles desde el 97 al 3 están normales, por arriba de esto o por debajo de esto ya vemos problemáticas, ¿sí? Estaríamos hablando de que si el peso excede el percentil 97, podríamos estar hablando de sobrepeso, y en el caso de que esté por debajo del percentil 3, estamos hablando de que podría tener malnutrición o bajo peso para la edad, ¿sí? Todo esto igual se va a ir evaluando en cada control. Y para que sepan, tenemos una tabla tanto para las niñas como para los niños, es decir, son independientes. En este caso estamos hablando de peso para la edad de niñas, pero también tenemos peso para la edad en niños, que es en azul. ¿Por qué hace esa diferencia? Porque justamente hay pequeñas diferencias en el crecimiento y en los parámetros entre uno y otro. Porque por lo general las niñas tienden a ser más pequeñas al nacer que los niños. Acá vemos otra tabla, vemos peso para la talla o peso para la altura o longitud. Acá vemos el peso y acá vemos la talla que tiene el niño. Por ejemplo, mide 70 centímetros y pesa más o menos 7 kilos y medio. Entonces estaríamos cerca del percentil 15. Quiere decir que nuestro niño está yendo acorde. Acá tenemos otro, talla para la edad, IMC para la edad, y en este caso le puse uno de los niños, perímetro cefálico para la edad. Acá vemos lo que es el perímetro cefálico en centímetros y acá las semanas y años de edad. Entonces vemos que al año de vida, por ejemplo, el niño debería tener un perímetro cefálico cercano a los 46, por ejemplo. Y estamos ahí en un percentil 50. Bien. Luego de esto hablamos de los controles que van a ser desde los 5 años en adelante. A partir de los 5 años, los controles van a empezar a ser anuales. Es decir, que van a ser una vez al año. Se debe evaluar la capacidad para realizar las actividades escolares, la socialización y si presenta o no dificultades, ya sea para socializar, ya sea para realizar las actividades escolares. Debemos tener
sumo cuidado en esto. Obviamente nosotros no lo vamos a ver, pero sí lo va a ver el tutor o el docente que esté a cargo del niño. Entonces, las cuestiones que el docente le habla al tutor, una vez que el tutor está avisado, él mismo debería avisar en su próximo control a su pediatra cabecera o al enfermero de la sala que lo atiende para dar aviso, ¿sí? En otros casos también inclusive se ve la necesidad de que el docente directamente sea el que hable por el niño, porque no todos aceptan las dificultades que puedan tener los hijos. Bien, hablábamos de que los controles eran anuales, ahora pasamos a otro control importante que es a los 11 años. ¿Por qué es importante? Primero que nada por las vacunas. Dichas vacunas antes se encontraban a los 16 años, luego bajó a los 14 y ahora actualmente se encuentra a los 11 años. Tenemos un refuerzo de la triple bacteriana acelular, un refuerzo de meningococo en caso de no tener registro de dosis aplicadas. Es decir, que si el niño o la niña con 11 años acude al servicio de atención con un carnet de vacuna donde no presenta registro de meningococo durante su infancia y tampoco tenemos registro en CISA sobre alguna aplicación de meningococo, debe recibir una única dosis, ¿sí? En el caso de la fiebre amarilla, se realiza un refuerzo, pero este refuerzo solamente se realiza si el niño tiene aplicada su primera dosis de fiebre amarilla en tiempo y forma. Ya hablábamos de que era a los 15 meses. Si bien actualmente en Corrientes, por ser zona endémica de mosquitos, podemos bajar la varilla y se nos permite aplicar la vacuna de fiebre amarilla inclusive al año de vida, pero el tema está en que tenga aplicada su dosis en tiempo y forma. Si tiene aplicada al año de vida, año y meses, su primera dosis de fiebre amarilla, a los 11 años haga un refuerzo. Si no, directamente no se realiza el refuerzo. ¿Y por qué bajamos la varilla a los 11 años? Por esta vacuna, la vacuna del HPV. Justamente nos protege a nuestros niños contra el cáncer. Varias cepas de HPV, que es una enfermedad que se transmite por relaciones sexuales, pueden ser cancerígenas. Entonces, se bajó la barra a los 11 años porque justamente se estipula de que esta edad es aproximadamente el inicio de las relaciones sexuales. Entonces, si comienzan sus relaciones sexuales a los 11 años o a los 12 y ya están vacunadas contra el HPV, tenemos menor riesgo después de cáncer. Debemos evaluar también la autonomía del adolescente. Se trata de ganar la confianza del adolescente y centrarnos en sus cambios, es decir, en explicarle todos los cambios por los que va a pasar su organismo y tratar de hacerlo sentir lo más cómodo posible. Desde que el niño empieza a poder hablar y demás, debemos tratar de empezar a generar confianza con nuestro niño, porque entonces a medida que vaya creciendo va a poder hablar más con nosotros. A esta edad, en la adolescencia, podemos inclusive tener la consulta solamente con el adolescente, es decir, con el niño, sin el adulto. Y esto ayuda a generar confianza con el mismo. Y se habla de que lo que hablamos con el niño
no debe contársele a los padres, salvo que sean absolutamente necesarios. Es decir, que como método podemos realizar de que en la consulta primeramente pasa el niño, hablamos de si tiene alguna cuestión, alguna pregunta, algo que quiera saber, algún problema, y después de que hablamos con él, ahí recién hablamos con el padre, o viceversa. Primeramente hablamos con el padre, vemos qué es lo que está pasando, porque si hay algún tema a tratar, y después le pedimos amablemente al tutor que se retire y hablamos con el adolescente. Esto nos va a permitir ganar confianza con el niño y que éste pueda abrirse ante nosotros, ante cuestiones o preguntas, por ejemplo, con su sexualidad, con los cambios que está padeciendo o inclusive con ciertas inquietudes. Bien, a partir de acá seguimos con los controles hasta los 14 años, ya que a partir de los 15 años el niño ya deja de asistir al pediatra y comienza a asistir al clínico. Acá tenemos la biografía y eso es todo. Cualquier consulta que tengan, me la pueden realizar en el foro que voy a dejar en el módulo para que puedan hacer cualquier tipo de consulta y les voy a dejar una actividad para que puedan realizarla y para que puedan así desarrollar un poquito más lo que se habló en esta clase. Nos vemos, chicos.